Muy buenos días. Bienvenidos sean esta mañana a la predicación de la palabra del Señor. La paz de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y que la bendición del Señor pueda esta mañana por medio de su palabra traer esa respuesta a la necesidad que tenemos en nuestros corazones. Dispongámonos delante del Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos hable y para que también nuestro corazón esté sensible al mensaje que Dios tiene para nosotros. El título de esta predicación, manso de corazón. Bíblicamente, hermanos, hermanas, amigos, la palabra manso significa tener un espíritu apacible con un dominio propio que solo se recibe de Dios a través del Espíritu Santo. Esto que hace en nosotros, pues muestra el carácter de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 12 y 13. Vean lo que dice la palabra del Señor, hermanos, cuando yo les digo que la mansedumbre muestra el carácter de Dios en nosotros. Por lo tanto, dice la palabra, nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados. 3 bendiciones de parte de Dios. Nos escogió, nos hizo santos, nos amó desde el principio. Entonces dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Somos escogidos en Dios, Él nos amó y Él nos santificó. Y eso se tiene que notar en nuestro carácter, hermanos. Es imposible que sigamos igual. Pasamos de reflejar el carácter de Dios a los demás con más humildad, con amabilidad y con paciencia. Es algo que nos proponemos hacer cada día, agradeciendo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros y también por amor a los demás. A la medida, hermanos, que nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos revista de todo lo que le agrada, podremos reflejar entonces más y más de Él a los demás. ¿De quién es Él? De Cristo, hermanos. El perdón fluirá con más facilidad y gracia en nosotros. Y Cristo será glorificado en nosotros. Entonces ponemos atención en la medida en que nosotros le damos y le permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos use más, que nos hable, que nos guíe, hermanos. Entonces vamos a reflejar más y más en nosotros a Cristo Jesús. Y entonces la palabra dice que eso que cuesta tanto, que es el perdón, ¿verdad? Porque cuesta, como humanos cuesta, fluirá, dice, con más facilidad de gracia. ¿Por qué? Porque estamos siendo influidos por el Espíritu Santo de Dios y estamos reflejando a Cristo en nosotros. Y la palabra dice en el verso que leímos que así como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, mis hermanos. Esta bienaventuranza deja perplejas a muchas personas, en parte porque no entienden qué significa ser manso, qué es mansedumbre. Muchos suponen que el término significa alguien débil, sin carácter o falto de valor, y quien no tiene cómo defenderse, al cual se le puede hacer de todo sin obtener ninguna respuesta de esa persona. Otros lo califican como un tonto. Sin embargo, la perspectiva bíblica de la humildad, de la mansedumbre, nos enseña que es todo lo contrario, sino más bien es aquel que tiene el dominio propio, que es una virtud en él. Ser manso es tener todo el poder bajo nuestro control, hermanos. Y esto no lo podemos hacer solos, sino porque el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros y Él nos ayuda a entender la palabra de Dios y a obedecerla. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos tener todas las cosas siendo mansos, bajo control, es porque el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros.
En el Antiguo Testamento, Moisés fue descrito como el hombre más humilde de la tierra. Veamos lo que dice la palabra en Números, capítulo 12 y el verso número 3. Dice la palabra de Dios ahí: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, hasta que llegó Jesucristo. Muchos piensan que el trabajo de Moisés era fácil, pues el poder de Dios estaba con él. Pero esto no era necesariamente así, hermanos, porque Moisés tenía que controlar todo ese poder que le había sido otorgado por parte de Dios, y eso en una ocasión lo llegó a dudar de Dios, y por eso Dios no le permitió entrar a la tierra prometida como un castigo, hermanos. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mansedumbre, mis hermanos, esta humildad del Señor no contradice para nada su acción enérgica a limpiar el templo cuando estaba siendo invadido por los mercaderes y por los que vendían, según dice Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, dice la palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, mis hermanos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es el verso que nos toca en esta predicación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza, mis hermanos, de hecho, también tiene conexión con las dos anteriores. La primera de ellas nos demanda que, ya lo hemos predicado, ¿verdad? Nos demanda que nos demos cuenta de nuestra condición de pecadores, de nuestra debilidad e incapacidad delante de Dios. La segunda nos muestra cuán sensibles debemos de ser ante nuestra condición de pecado, y el amor hacia el mundo nos insta a saber llorar por nuestro pecado y por aquellas cosas por las cuales Dios mismo lloraría. Esta tercera, hermano, nos demanda tomar una actitud consecuente con la comprensión de las dos primeras. Si entendemos que somos pecadores e incapacitados para vivir la vida cristiana sin la ayuda de Dios, si entendemos cuánto debemos entristecernos por nuestro pecado, entonces podremos decir que nos hemos convertido en seres mansos, que tenemos mansedumbre en nosotros. En las dos primeras bienaventuranzas reconocemos personalmente nuestra condición, pero en esta tengo que permitir que sean otros los que entiendan mi condición de mansedumbre. He aquí la dificultad, mis hermanos, de esta bienaventuranza, por el hecho de que yo puedo decir que soy pecador, pero no admito que otro lo diga de mí. Esta bienaventuranza estriba en que permitamos cada uno de nosotros que otros nos pongan bajo el foco y juicio en vez de hacerlo nosotros mismos y permanecer sin ofendernos. Ser manso es la tendencia de rebajarnos y humillarnos ante la crítica o el juicio de los demás. Es saber ponernos por debajo de los demás, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Jesús mismo lo hizo para darnos un ejemplo a seguir, y sin Él, y si Él siendo Dios, porque no habremos de hacerlo nosotros. Si Él lo hizo en condición de Dios, Él se humilló, hermanos, ¿por qué nosotros no?
La humillación de nuestro Señor es la evidencia más clara de lo que Él venía a hacer a esta tierra. Dice la palabra en la carta a la iglesia en Filipo, los filipenses, capítulo 2, versos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús es el mejor ejemplo, mis hermanos, que nosotros tenemos para seguir, para imitar, para buscar ser como Él. No es aquel ermitaño que está metido allá en una cueva, no es aquel monje que se retiró a un convento, no es el que está encerrado, no es el que nunca sale, no, mis hermanos, es aquel que vino a la tierra, que sufrió todas estas cosas, que no se aferró a la forma de ser hijo de Dios, sino que tampoco estimó esto, sino que se despojó, dice la palabra, a sí mismo y tomó una forma de siervo hecho semejante, humillándose al ser igual a usted y a mí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Gloria sea al Señor. ¡Qué mejor ejemplo, mis hermanos! No tenemos otro. No hay otro. No hay nadie sobre esta tierra. No hay nadie que lo pueda imitar. No hay nadie que pueda estar a la altura de Él. Nosotros, dice la palabra del Señor, cada día crecemos para tratar de imitarle, pero nadie pudo ni puede ser como Cristo, porque Él es y será siempre el Hijo de Dios, el Dios vivo, también representado en la figura de Cristo. Entonces, hermanos, si Él se humilló, ¿por qué nosotros no habremos de hacerlo? Esa es la pregunta. Ser manso es mantenerse obediente a Dios, sabiendo que no somos nada delante de su presencia. La mansedumbre, mis hermanos, no es una cualidad natural, como no lo es ninguna de las cualidades que describen todas las bienaventuranzas. Pongamos atención a esto. Ninguna de las bienaventuranzas es una cualidad natural en nosotros. Todas tienen que ser cultivadas, todas tienen que ser practicadas, todas tienen que ser aprendidas por nosotros, mis hermanos. No es que ya la tenemos, mire, como vamos a ver ahora, nadie es manso por naturaleza. Olvidémonos de eso. Ninguna es una cualidad natural en nosotros. Ya que, como sabemos, ningún ser humano de manera natural tiende a ser manso. Mansedumbre, básicamente, tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en una actitud y conducta que tenemos con respecto a los demás. La mansedumbre no es propia del hombre caído y pecador, mis hermanos, ya que la naturaleza de esta mansedumbre es una virtud, es espiritual. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede poseer las características de Él. Por el contrario, sabiendo Dios que no poseemos esta cualidad por medio de nuestro nacimiento o por medio de nuestras características humanas con las cuales nacemos, nos exige, el Dios mismo nos exige, hermanos, como hijos suyos, que aprendamos a hacerlo. Es una cualidad aprendida. Es una demanda del Señor el aprender a ser manso y humilde de corazón. Lo dice Mateo 11:29. Aprended de mí, ya lo leímos. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. Vean que la palabra que el mismo Dios dice, aprendan ustedes de mí, no de los hombres, no del pastor que cree ser el más grande o el soberano, el que lo sabe todo, o el digno de adoración, el que necesita que los hermanos lo estén alabando y lo estén adorando. No, mis hermanos,
Veamos lo que dice la palabra en Mateo. Dice el Señor: aprendan ustedes de mí, que yo soy manso y humilde. Aprendan de mí. Se nos demanda a aprender a ser mansos y humildes, y es el mismo Señor quien nos insta a obtener esta virtud con el poder de su Espíritu. Todo creyente, hermano genuino, tiene que entender que no importa nuestro carácter o nuestro temperamento, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Y hermanos, esto es algo de lo más utilizado. Pongamos atención a esto. Esto es algo de lo más utilizado por Satanás para crear división entre los hermanos y en la iglesia misma. Porque si hay algo difícil de dominar en nosotros, es ser mansos y ser humildes. Y solo con la ayuda del Señor podremos lograrlo. Aquel que diga: sí, yo soy manso por mí mismo, yo soy humilde, miren, hermanos, es un mentiroso. Porque a la primera va a sacar eso que hay ahí en esa naturaleza carnal y la va a hacer aflorar en su boca, en sus ojos. ¿Para qué? Para exponer lo que lleva por dentro. Por eso, hermanos, esta cualidad, como yo dije al principio, solo puede ser obtenida por medio de Cristo Jesús, mis hermanos. Por eso Él dice y nos manda: aprendan ustedes de mí a ser mansos y humildes como yo lo soy. Gloria sea el nombre de Cristo, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Algunos dicen: es que yo soy así, y a mí ningún pastor me va a cambiar y punto. Pero no han entendido, mis hermanos, que el pastor no cambia a ninguna persona. Yo no quiero cambiarlo a usted, hermano y hermana y amigo. Entienda eso. Yo no quiero cambiarle a usted nada. Yo quiero predicar la palabra del Señor y que la palabra sea quien le cambie a usted. Porque Cristo sí le puede cambiar. Yo soy un pecador. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. Y el único que te puede cambiar es Cristo Jesús. Nunca ponga los ojos en un hombre, en un pastor, en el que enseña. Porque somos nada más instrumentos en manos de Dios, mis hermanos. Por eso, el que diga: a mí nadie me puede cambiar, ningún pastor, está equivocado usted, porque ningún pastor te va a cambiar el corazón, hermano. El que te puede cambiar es Cristo Jesús, porque Él sí murió por ti, Él entregó su vida, porque Él sí era manso, porque Él sí era humilde de corazón. Entonces Él sí te puede cambiar. No te equivoques, no te equivoques. Cristo puede cambiar a aquel que se dispone en su corazón que así sea. Otros tratan a los demás. Pongamos atención, hermanos, a esto. Otros tratan o tratamos a los demás, que esto no sea una práctica en nosotros, hermanos. Tratan a los demás como si fueran nuestros empleados. Cuando recibimos algún servicio de parte del gobierno, otros descargan su ira contra el chofer del bus porque van tarde y necesitan que el chofer acelere. Madrugue, hermano y hermana, pero no la descargue su ira contra el chofer, porque él no tiene nada que ver contra su tardanza. Otros descargamos la ira contra aquel que nos atiende en una tienda o un supermercado. Miren, hermanos, cuando yo tuve que preparar este estudio, me quebranté en mi corazón, porque yo muchas veces también he practicado estas cosas y tengo que pedirle a mi Señor que Él me quite estas cosas de mí, porque esto no le agrada al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos enojamos contra el que está atendiendo la tienda o el supermercado y nos comportamos como verdaderos impíos? Esto no es imitar lo que el Señor dice: imítenme a mí, que yo soy manso y humilde. Esto no es todo lo contrario, mis hermanos. Entendemos que ya esto no puede estar en nosotros, porque ya hemos sido cambiados, hemos sido liberados, hemos sido, mis hermanos, conformados a la imagen de Cristo Jesús. Aleluya.
Si estas cosas hacemos, pues déjame decirte que no estamos practicando la mansedumbre y no estamos haciendo caso a la palabra de Dios, sino que estamos siendo rebeldes en nosotros mismos y le estamos dando campo a la carne para que la carne se gloríe y para que la carne tome el control, y entonces el mundo nos va a ver a nosotros como cualquiera de ellos y van a decir: ah, pues mira, este no es que es cristiano, este no es que esta es cristiana. Bienaventurados, dice la palabra del Señor, cuando ustedes sufran por mi causa, pero también dice: tengan cuidado cuando mi nombre es vituperado por causa de ustedes mismos, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros actuamos, hermanos, sin mansedumbre, sin humildad, delante del mundo, estamos vituperando el nombre de Cristo, porque el mundo tiene los ojos puestos en usted y en mí. ¿En quién más? El mundo no tiene puestos los ojos en los demás del mundo porque están haciendo lo mismo. Ellos se están fijando en usted y en mí porque ahora somos diferentes, porque el Señor nos cambió, porque el Señor nos lavó, porque ahora reflejamos a Cristo en nosotros. Entonces, mucho cuidado cuando actuemos como impíos, sin mansedumbre, sin humildad, hermanos. Gloria sea la palabra del Señor. La mansedumbre va de la mano de la humildad. La humildad es propia de la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los méritos que le corresponde o que renuncia a ellos por amor a otros. Mientras, porque no es lo mismo humildad y mansedumbre, son casi parecidos, pero no. La mansedumbre tiene que ver con el sentido de una humildad surgida tras un proceso de aflicción, hermanos. Los grandes ejemplos de humildad y mansedumbre encontrados en la palabra de Dios fueron hombres y mujeres diferentes en su forma de ser, y sin embargo fueron mansos y mansas. Por ejemplo, Moisés fue un hombre de gran liderazgo y de voluntad muy fuerte. Consideremos el carácter fuerte de David. Jeremías tenía un carácter fuerte, era como un fuego. Pablo tenía una mente poderosa, una personalidad extraordinaria y un carácter férreo, y todos ellos fueron mansos delante de la presencia del Señor. Es una cualidad espiritual, mis hermanos. Por eso yo dije que proviene de Dios, llega a nuestro corazón y nosotros la expresamos, la sacamos hacia afuera en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo físico. Pero ellos, mis hermanos, ojo con esto, ¿verdad? Eran hombres mansos y mujeres, pero siempre defendieron el mensaje recibido por Dios, aún a costa de sus propias vidas. Nosotros también tenemos que defender, y no estoy diciendo pelear, mis hermanos. Tenemos que presentar defensa ante quien lo demande de lo que nosotros ya hemos recibido. Una cosa, hermanos, que no tiene que ver con la mansedumbre es la cobardía, hermanos. Dice la palabra: nosotros hemos recibido un espíritu de poder, es el que está en nosotros, el que actúa en nosotros, el que trabaja en nosotros. Por lo tanto, somos poderosos en Cristo. Y dice la palabra en primera carta a Pedro 3:15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No dice con violencia, ¿verdad? No dice ofendiendo, no. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, el hecho de ser nosotros mansos, no somos tontos, no es que no tenemos defensa, no es que no podemos hablar, hermanos, no, es que nos sometemos al Señor, nos sometemos a Dios primeramente, y también controlamos esas cosas en nosotros. Si buscamos, hermanos, entre las virtudes producidas por el Espíritu de Dios, en Gálatas capítulo 5 se presenta como el fruto una cualidad del Espíritu. Encontramos la mansedumbre como una de ellas, lo que nos indica entonces que esta bienaventuranza es parte entonces del fruto del Espíritu de Dios.
por ser una cualidad del Espíritu, dista mucho de lo que el mundo llamamos indolencia. Es bueno distinguir entre una persona mansa y una persona calmada, serena, floja de carácter, a quien se tiende a catalogar como humilde y mansa. Esto es puramente biológico, hermanos, y no espiritual. Al ser una cualidad del Espíritu, la mansedumbre es espiritual, por lo tanto, se va a manifestar externamente por nuestra forma de ser. A veces se ha enseñado como mansedumbre a ser iglesias temerosas y sumisas, sin palabras, sin respuesta, y que no podemos decir nada contra el pecado porque nos pueden perseguir o nos pueden cerrar el templo o recibir una demanda. Pero la palabra de Dios confronta el pecado, mis hermanos, venga de donde venga. Las malas decisiones de este gobierno en el cual nosotros estamos viviendo en este país, autorizando el aborto, la homosexualidad, el movimiento LGTB, las perversas guías sexuales, los libros de lectura pornográfica, como el último que quisieron implementar por parte del ministerio llamado Ministerio de Educación, atentando contra los niños, mis hermanos, iglesias para homosexuales, para seguir pecando, pero ya reunidos en una iglesia. Esto es inconcebible ante los ojos de Dios, mis hermanos. Esto se acuerpa y promueve el pecado, y la iglesia calla. La iglesia calla. Porque se nos ha enseñado que una iglesia mansa es aquella sumisa, callada, sin respuesta, que no confronta el pecado por miedo. Pero yo esta mañana le digo a usted, mi hermano y mi hermana, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que confrontar el pecado, mis hermanos, y tenemos que hablarlo. Nos cierren el templo, o nos persigan, o nos demanden. Gloria sea al nombre de Cristo. Tenemos al mejor abogado, tenemos al más grande de todos, tenemos al Dios de Israel con nosotros. Por lo tanto, hermanos, no tenemos, dice la palabra, por qué tener temor en nosotros. Y que se nos cierran el templo. La iglesia del Señor no es un templo. ¿No ha entendido usted eso, mi hermana y mi hermano? Nosotros no dependemos de un templo. La iglesia del Señor no depende de un templo. Por eso la palabra dice que el Señor no habita en templos humanos. Cuando muchas veces pensamos que solo yendo al templo encontramos al Señor. No, mi hermana y mi hermano, usted y yo encontramos al Señor en cada momento de nuestra vida. Cuando querramos buscarle, cuando querramos venir delante de Él en adoración, en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el camino donde andemos, ahí podemos encontrar al Señor. No se engañe. Algunos esperan solo el domingo para poder encontrar al Señor en el templo. No, mi hermano y mi hermana, el Señor vive en ti. Por lo tanto, le puedes encontrar en cualquier momento. Por eso, si nos quieren cerrar el templo, pues que lo cierren. Que lo cierren. Vamos a seguir hablando la palabra del Señor. Vamos a seguir confrontando el pecado, mis hermanos. Y vamos a seguirle nombrando como deba de nombrarse, aunque venga lo que venga. Por lo menos ese es mi parecer como su pastor, mis hermanos. Yo no tengo miedo. Yo no tengo temor. Y el Señor me ha enseñado, mis hermanos, últimamente mucho, pero mucho. Y ha traído mucha palabra sobre mí. Y yo, hermanos, estoy completamente seguro que Cristo, esto es lo que espera de su iglesia. Ya no podemos seguir aguantándonos, hermanos, que se ofenda la iglesia del Señor, que dentro de la misma iglesia se ofendan los mismos hermanos, ofendiendo a los hermanos. Pues no, esto no nos manda la palabra del Señor. Esto no es ser mansos, esto no es ser humildes, mis hermanos. Esto es ser humildes y aguantar el pecado, porque sí hay muchas iglesias que se están acomodando, mis hermanos. Se están acomodando el pecado, se están acomodando a lo que los hermanos quieren para poder estar llenas, pero yo no espero tener una iglesia llena a menos que Cristo me la dé. Y si va a estar llena es porque quieren y necesitan escuchar la palabra del Señor y porque tienen necesidad de la palabra de Dios, mis hermanos. Y si no, pues le predico a uno o a dos o a uno nada más que llegue. Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Entonces, veamos que
La mansedumbre, hermanos, es una serenidad y una ausencia de egoísmo en nosotros, en quienes verdaderamente somos fuertes, y que nos libera de la necesidad de demostrar esa naturaleza. No tenemos que andarla pregonando a todos los vientos, que todo el mundo vea cuán sereno soy yo, cuán manso soy, cuán humilde soy, mis hermanos. El Señor era el mejor ejemplo. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Él se humilló, dice la palabra. El Señor se humilló. No le importó ser como Dios. No se aferró a eso, sino que por usted y por mí, y para darnos un ejemplo, se humilló a sí mismo, dice la palabra suya. Gloria sea el nombre de Cristo esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Padre, gracias. Gracias. Dice el Salmo capítulo 37, verso 1 al 11. Gloria sea el nombre de Cristo esta mañana, hermano. Bendito sea el nombre suyo, bendita sea su palabra. Alabado sea Él siempre en medio de todas las cosas. En medio de lo que Él nos enseña, hermanos. En medio de su mensaje, de su palabra que Él trae para nosotros. Dice el Salmo 37, verso 1 al 11. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán, dice la palabra de Dios. Confía tú en Jehová. Aleluya. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Esa es la segunda parte de este verso. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque nosotros, hermanos, si somos mansos, habitaremos esa tierra que está siendo preparada para nosotros. Y te apacentarás de la verdad. Gloria sea el nombre de Cristo, hermanos. Oigan, qué lindo esto. Te apacentarás de la verdad cuando estemos escuchando esa verdad de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él nos ha prometido que vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Por eso no tengamos envidia, hermanos. No tenga envidia de aquel que está comprando y creciendo y más y más y más y más. Dice el Señor, confía tú en Jehová y haz el bien. Y Él, dice la palabra, antes en el verso 4 al inicio dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea que no tenemos que andar luciendo nuestra mansedumbre u humildad, no. Confiemos en el Señor, encomendemos al Señor nuestro camino, y dice que Él te va a contestar tus peticiones que hay en tu corazón y las mías también. Gloria sea el nombre de Cristo. Él exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Seguimos leyendo. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. Porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Por eso, hermanos, si usted y yo ya fuimos lavados en la sangre de Cristo, como hemos aprendido en la escuela dominical, el pecado ya no mora en nosotros, hermanos. Ahora vivimos por el Espíritu de Dios, y la palabra dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
pues de aquí a poco no existirá el malo. Ahí está la promesa, una vez más, hermanos, de que el Señor está a las puertas. El Señor viene pronto. Es momento, hermanos, de volver a su palabra, de volver al evangelio puro de la palabra del Señor y deleitarnos en él, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? De a poco, dice, ya no van a estar allí, porque ya el Señor viene. Pero lo repito una vez más, usted y yo heredaremos la tierra y nos recrearemos con abundancia y paz. Estos son, hermanos, los que se someten alegremente a los designios de Dios y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Vean lo que dice la palabra del Señor. Termino esta mañana con este verso, hermanos, hermanas y amigos. Tito, capítulo 3, versos 2 al 5. Atención a la palabra. Que a nadie difamen. O sea, que nuestra boquita esté dominada por el Espíritu Santo de Dios y nuestro corazón esté lleno de las cosas del Espíritu, para que no salga difamación en nuestra boca hacia nadie. Vean que nos dice hacia los hermanos. Sí, pero es que yo no difamo a los hermanos, pero los demás del mundo sí no. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros. Es que yo soy así, y a mí nadie, y ningún pastor, y yo, y no, y ya, y me voy y dejo todo, y yo. Ay, hermanos, ya lo que dice la palabra de Dios. No sean pendencieros. Eso es ser pendenciero. Eso es ser amenazante. Cuando usted pone su dedo así, hermanos, señalando a su hermano, hay 4 que le están señalando a usted. Y la palabra de Dios dice, no sean pendencieros. Deje de andar amenazando. Deje de andarse creyendo que usted es el mayor, que todos están bajo sus pies. No, sino dice, sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es que yo en la iglesia me porto bien, hermano. Yo en la iglesia, yo alabo al Señor, yo le bendigo, yo me quebranto, el Espíritu me toma, yo estoy ahí, hermano, y yo estoy en la presencia del Señor. Hoy solo me falta la aureola aquí para ver que yo soy un santo ya completo. Pero salgo afuera y tengo que ver con alguna persona del mundo, y porque no hacen lo que yo quiero en el tiempo que yo quiera, saco todo aquello que estaba adentro y se me olvidó quién era el que estaba alabando a Dios en la iglesia, y ahora soy otro. Ahora soy aquel que estoy diciendo, vociferando, y esto y el otro. Y quizás se dan cuenta que nosotros somos cristianos, que estamos vituperando el nombre de Cristo, hermanos. No sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, dice la palabra del Señor. Es que a veces no leemos la palabra y no ponemos atención el tiempo en que están los verbos, el tiempo en que están las palabras. Nosotros éramos, dice la palabra, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo alabo a Dios esta mañana. Lo alabo porque Dios es grande. Vean, hermanos, cuando se manifestó su bondad, la bondad de Dios en nuestro Señor y Salvador, para con nosotros, nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual nosotros debemos de andar hoy en día, mis hermanos, y que entonces va a ser que verdaderamente nosotros busquemos la mansedumbre y la humildad delante de Dios, y los hombres van a reconocer en nosotros. No vamos a pregonarlo,
No vamos a tener, hermanos, que estar ahí levantando manos y desmayándonos y revolcándonos y todo para que digan, oh, qué espiritual que es. Oh, qué santo que es. No, hermanos. El mundo y los mismos hermanos van a ver a Cristo reflejado en mí. Entonces yo no tengo que andar enseñándole al mundo ni diciéndole todas las cosas. El mundo me va a ver mi comportamiento, va a ver cómo yo hablo, va a ver cómo yo me comporto con las demás personas, va a ver cuál es mi trato con las demás personas que no conocen a Cristo. Nada más imaginemos, hermanos, que llegamos a una tienda y de pronto duraron o un mal vuelto, alguna cosa que sucede, ¿verdad? Donde tenemos que tener mansedumbre y humildad, hermanos. Y entonces sacamos todo aquello, ¿verdad? Que está en nosotros y la agarramos contra la dependiente y todo aquello. Y ya le decimos de todo, ¿verdad? Y tiramos las cosas. Y cuando vamos en el bus y nos sentamos y de pronto aquella persona nos dirige la palabra y de pronto empieza la oportunidad que Dios pone para que le hablemos de Cristo, pero cuando la volvemos a ver, vemos que es la dependiente que estaba en la tienda a la cual ofendimos. ¿Cómo le vamos a predicar de Cristo, hermanos, si ya vituperamos su nombre? ¿Cómo le vamos a decir, si Dios te ama, sí, mira, el Señor te quiere salvar? Oh, por favor, hermanos. El Hijo de Dios tiene que ser Hijo de Dios en la iglesia y donde quiera que ande. Y tiene que mostrar lo que Dios hizo en nosotros, donde quiera que nosotros andemos. Por eso el Señor le habló estas bienaventuranzas a sus discípulos, porque eran básicas, necesarias, importantísimas para el trabajo que los discípulos tenían que hacer, mis hermanos. Por eso estamos trayendo estas predicaciones. Gloria sea al Señor, hermano. Gloria sea el nombre de Cristo. Termino con este verso. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué la palabra dice con toda humildad y mansedumbre? Porque Dios nos dijo en Mateo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Y si estamos aprendiendo del Señor, entonces la palabra en Efesios nos puede decir a nosotros, sí, usted con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo del Señor, porque usted está creciendo en la palabra. Bueno, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Ya sea el nombre de Dios, hermanos. Bendita sea la palabra del Señor esta mañana. Llegamos hasta acá. No es fácil. No es fácil, hermanos, poder llevar esa palabra que leímos al inicio en Mateo. No es fácil. ¿Por qué? Porque esta bienaventuranza de ser mansos como las demás tiene que ser algo aprendido en nosotros. El Señor lo dijo en Mateo 11, 28 y 29. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a orar esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga más. Pedirle al Señor que nuestro corazón esta mañana
esté atento, sensible, para que la palabra entre y cambie y modifique y saque lo que tenga que sacar para honra y gloria de Dios. Señor de la misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito, por esta mañana preciosa en que nos pudiste, Señor, bajo tu amor, tu misericordia, darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, oh Dios. Gracias. Gracias porque en un tiempo tu palabra dice que éramos rebeldes, violentos, en nuestras concupiscencias, en nuestro pecado, en todo lo que era contra Dios, mas tú, Señor, nos amaste. Tú, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, lo enviaste para darnos salvación, para regenerarnos, para santificarnos por tu Espíritu que ahora vive en nosotros. Aleluya. Y tu Espíritu vive en nosotros, oh Dios. Te damos la honra y la gloria esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre. No nos cansamos, Señor, de abrir nuestra boca para alabarte, para bendecirte, para darte gracias. Santo, santo, santo eres tú, oh Dios omnipotente. Bendito sea tu nombre. Porque nos amaste. Desde el principio nos perdonaste nuestro pecado. Desde el principio, Señor, nos salvaste ya cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y oh Jesús, a ti, Señor, gracias. Oh Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Señor nuestro, gracias porque tú obedientemente no te aferraste el ser como Dios, sino que te humillaste hasta lo más bajo, siendo igual a nosotros, para poder cumplir el ministerio que tu Padre te dio. Oh Señor, gracias. No te aferraste a esto, sino que te humillaste. Por eso tú puedes decirnos ahora a nosotros, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Oh Señor, esta mañana yo oro por cada uno de nosotros para que podamos, Señor, que la palabra tuya nos cambie, que la palabra tuya nos moldee, Señor, que la palabra tuya nos modifique. Y ya no sigamos siendo como antes, porque ya no somos como antes. Que ahora entendamos que ya fuimos lavados en tu sangre, Señor, que tú nos cambiaste, que tú nos diste tu Espíritu que ahora mora en nosotros y que nosotros ahora andamos según el Espíritu tuyo, oh Padre de la gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, para que seamos una iglesia valiente, que defienda esta palabra, Señor, tuya, a muerte si es necesario, a cárcel si es necesario, a persecución si es necesario, a ofensas si es necesario, a que de falsos testimonios si es necesario, a que digan lo que digan de nosotros si es necesario, a que no tengamos un lugar donde reunirnos si es necesario, Señor, que nosotros como la iglesia tuya podamos defender tu palabra, oh Dios, como tú nos la dejaste, Señor. Ayúdanos para con mansedumbre, como dice tu palabra, presentemos defensa de lo que hemos recibido de ti, que es el mejor regalo que hemos recibido en la vida. Oh Dios de la misericordia, gracias te damos esta mañana en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Y la palabra del Señor esta mañana, hermanos, permitámosle a la palabra del Señor que nos cambie, que tenga, aunque nos duela, que nos lave con hisopo, que quite de nosotros todo y que podamos llevar ese cambio a nosotros, hermanos, para honra y gloria de su nombre. Sed mansos. ¿Por qué? Porque de ellos es la tierra.
porque nosotros heredaremos la tierra. Gloria sea el nombre de Cristo.